Hola, hola, ¿qué tal mis queridas tejeartistas? Ya estamos aquí y el día de hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso de este bonito cuello bufanda realizado en la técnica de 2 agujas. Súper fácil, todo en punto bobo o Santa Clara, con casi 100 gramos de lana, tomando en cuenta ambos colores que hemos utilizado para matizar y obtener este resultado, y con la técnica de agujas disparejas, una aguja de 10 milímetros de grosor y la otra de 8 milímetros para que nos dé esa textura esponjadita. Bien, a continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestra bufanda ochalina y en este caso voy a utilizar dos tipos de lanas. Y esta lana de la marca Lancaster Perlita Super Nené, que es una lana muy delgadita, indicada como para agujas de tejer de 2.5 milímetros, y esta otra que es la que siempre uso, Perlita Dominó, también de la marca Lancaster, que está indicada para agujas de 5 milímetros. Si voy a unir estas dos lanas tendré aproximadamente 6 milímetros y medio, y voy a trabajar con agujas disparejas o agujas diferentes, en este caso una del número 10 y la otra del número 8, es decir, de 10 milímetros y de 8 milímetros, y así que el tejido va a quedar bastante suelto, pero como usamos agujas de distinto número nos va a quedar esponjadito, ¿sí? Yo les voy a mostrar aquí, monté 22 puntos en mi aguja del número 8, es donde monté los puntos para que el inicio me quede así un poquito recogido, como pueden ver acá, ¿sí? Entonces en la aguja más finita, que es la del número 8, con la lana doble he montado 22 puntos, y lo que voy a hacer, como ven ustedes aquí, es simplemente tejer en punto bobo, también conocido como musgo o Santa Clara. Si aún no sabes cómo hacerlo, se teje de esta manera, ¿sí? Como esta es mi aguja 8, voy a empezar a tejer con mi aguja de 10 milímetros y tejemos todos los puntos de esta manera. Introduzco la aguja hacia abajo, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Aguja de hacia abajo, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Aguja hacia abajo, envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto. Eso lo voy a hacer por todos los puntos, por mis 22 puntos de cada carrera, durante todas las carreras, hasta tener aproximadamente la cantidad en centímetros que les daré a continuación, ¿sí? Bien, como pueden apreciar aquí, he estirado el tejido para sacar la medida y aquí está, 75 centímetros, ¿sí? Cuando tenemos 75 centímetros vamos a continuar con el siguiente paso, pero antes les voy a decir cuánto miden estos 22 puntos que hemos tejido, y miden aproximadamente 19 centímetros de ancho, por si ustedes están trabajando con otro número de agujas y de lana, ¿sí? Bien, acá me faltó este puntito que lo voy a tejer ahora, y ya vieron 22 puntos y todas las carreras en punto derecho hasta tener 75 centímetros. Una vez que ya tenemos la medida que necesitamos, y recuerden que estamos tejiendo con agujas disparejas, una del número 10 y la otra del número 8, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? Vamos a tomar 3 puntos, miren, este es 1, 2 y 3 puntos juntos del derecho por atrás. 3. Ahora, nuevamente 1, 2, 3, juntos del derecho, 3 tienen que ser, por atrás, ¿sí? Y el punto que sale va quedando en la aguja derecha. Nuevamente 3 juntos del derecho por atrás. Y nuevamente 3 juntos del derecho por atrás. Y así nos vamos a ir por toda la carrera tomando los puntos de 3 en 3. Ahí está, miren, 3 más y luego 3 más y el último solito. Nos hemos quedado con 2, 4, 6 y 8 puntitos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tejer estos 8 puntitos? De la siguiente manera: un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Vamos a tejer punto elástico y por lo menos hasta que tengamos unos 16 centímetros de largo en nuestro
en nuestro tejidito, ¿sí? Miren, así estamos tejiendo un revés, un derecho, un revés, un derecho, lo que viene siendo el punto de pretina 1 por 1 o elástico 1 por 1, ¿sí? Y como les dije, hasta tener unos 16 centímetros. Ahora les voy a explicar por qué. Miren, ya estoy aquí, vamos a medir, más o menos así es como se va a ver nuestro tejidito. Y vamos a medir desde abajo hasta la base, tenemos 15, ahí estamos, miren, porque aquí es donde empieza nuestra puntadita, así que estamos allí en 16 centímetros. Bien, ¿qué vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestros 16 centímetros? Vamos a rematar todos los puntitos en punto derecho, así, tejemos en punto derecho, el anterior encima, punto derecho, el anterior pasa por encima, así solo estos 8 puntitos con los que nos hemos quedado. Y vamos a cortar la lana para pasarla por el último punto, pero la vamos a dejar un poco larguita porque con ella vamos a coser, ¿sí? Entonces vamos a cortar, ahí está, y por aquí, que es el último puntito, pasamos esta hebra, ajustamos bien y vamos a traer nuestra aguja lanera que vamos a ensartar aquí con las dos hebritas, ¿sí? Ahí está. Listo. Ahora vamos a traer esta parte de aquí hacia la base donde hicimos la primera carrera de punto elástico, ¿sí? Aquí. Y como unas puntaditas sencillas, a ver, vamos a ir por acá, acomodando nuestra hebrita, ¿sí? Y como les digo, con unas puntaditas sencillas vamos a fijar esto aquí. Las puntaditas no se van a notar porque estamos cosiendo con el mismo color de lana. Vamos así, cuando llegamos al extremo, aquí vamos a asegurar muy bien el tejido con una puntadita así pasando entre la lazada que va quedando, ¿sí? Y luego vamos a perder estas hebritas aquí en nuestro tejido. Ya con el lavado de la prenda, ya sea a mano o en lavadora, como esta especie de lanita es así, lanosita, entonces se va a ir pegando y va a quedar muy asegurado. Bien, ahí está, y nos queda un ojalillo como este, ¿sí? Bien, vamos a traer nuestra bufandita, que es súper sencilla, que si ustedes desean pueden tejerla en cualquier otro punto, en punto garbanzo, en musgo inglés, en puntos fantasía, puntos calados, en el punto que ustedes deseen pueden tejerla, siempre y cuando consideren los múltiplos, la cantidad de puntos que deben de tener para cada punto, y lo ubican entre 22, 20, 25, porque no varía mucho el ancho de nuestra bufandita por unos puntos más o unos puntos menos. Yo lo hice en punto bobo, musgo o Santa Clara porque es el punto más fácil para todas las que están empezando, pero ya saben ustedes que pueden hacerlo en cualquier punta. Así voy a perder esta hebrita última. Y la verdad que esta bufanda es tan sencillita, pero es súper práctica para usar, súper práctica. Y si la quieren hacer para un niño, solamente menos puntos. Y la verdad es que a los nenes no se les cae porque ahí en ese ojalillo que hemos tejido queda muy bonita, muy ajustadita. ¿Y cómo va a ir nuestra bufandita? Así, miren, chicas. De esta forma. Introducimos la manito por aquí, tomamos el extremo de nuestra bufandita y la pasamos. Esto va a nuestro cuellito y esto queda colgando. Pero se las voy a mostrar en el maniquí para que vean cómo luce. Y allí está, miren, quedó preciosa y súper sencilla. Además, la combinación de este color amarillo pálido con el color negro pues le da un tono muy bonito. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y te animes a tejer esta bonita y súper fácil bufandita que, como ves, por ser bastante ancha puede doblar allí en la partecita del cuello y queda como un cuello camisero. Bien,
Espero que te animes a tejerla, como ya dije, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Un beso con mucha gratitud desde el fondo de mi corazón por acompañarme y hacerme parte de sus días. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos.